Hola, buenas tardes, bienvenidos a 7 Economía, la economía en andaluz. Hoy vamos a hablar de cómo está el sector de la defensa en Andalucía y de cómo las empresas andaluzas se están moviendo para ser más competitivas en un mundo pues bastante globalizado y, como hemos dicho, muy competitivo, donde hay muchos players que intervienen y quieren llevarse esos contratos tan jugosos que podrían traer a Andalucía pues riqueza y empleo. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Carlos Jacinto. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Que eres director de Hub Defensa Andalucía, que es principalmente de lo que vamos a hablar, y además eres director gerente de FEDEME, ¿no? Correcto. De la patronal del sector del metal, digamos, en Sevilla, ¿no? Correcto. Que si quieres vamos a parar un segundo, vamos a ver las principales noticias que nos ha dado la economía esta semana. Son 3-4 minutitos y empezamos con la entrevista, ¿ok? Perfecto. La economía andaluza sigue en viento en popa. El último dato que lo demuestra lo ha dado esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF. Según este organismo, Andalucía cerró el año 2025 con un crecimiento interanual del 2,9% del Producto Interior Bruto. Esto supone 3 décimas más del crecimiento económico que la media de toda España, que se situó en el 2,6%. Por trimestre, la economía andaluza registró un avance del 0,9% en el último trimestre del año, superando igualmente la media nacional, que fue del 0,8%. Este dato sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con mayor crecimiento trimestral, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que alcanzó el 1%. En el conjunto de España, varias regiones se colocaron por encima del promedio nacional en tasas interanuales. Junto con Andalucía destacaron la Comunidad Valenciana con un 3,2% de crecimiento y la Comunidad de Madrid con un 2,9%. Y en el ámbito del mercado laboral, Andalucía ha tenido un mes de enero agridulce. La comunidad ha visto cómo ha aumentado el desempleo en el pasado mes, pero con la buena noticia de que ha experimentado el menor incremento del paro en un mes de enero desde 2004. Así, Andalucía se mantiene lejos de la barrera psicológica de los 600.000 parados, quedándose en poco más de 591.000 parados. Exactamente, en enero de 2026, el paro en la región subió en 8.046 personas. La gran mayoría de los nuevos parados son mujeres. La subida es habitual de todos los meses de enero por el fin de campaña de Navidad y la finalización de muchos contratos temporales en todos los sectores. En términos interanuales, hay 5.600 parados menos que en la misma fecha de 2025, lo que demuestra el buen comportamiento del mercado de trabajo durante el pasado año. En toda España, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en poco más de 30.000 personas en enero, dejando el número total de desempleados por debajo de los 2,5 millones. Y por último, el IBEX vivió este pasado lunes una jornada de récord. El selectivo español superó por primera vez en su historia la barrera psicológica de los 18.000 puntos y alcanzó los 18.100 en su mejor momento del día. La bolsa lleva meses de euforia, con la mayoría de sus valores al alza y con muchas de las empresas con ganancias récords. Además, la jornada histórica se produjo en un contexto de elevada incertidumbre por la venta masiva de metales preciosos tras la elección de Kenneth Wars como próximo presidente de la Fed en Estados Unidos. En el plano macroeconómico, también se conoció que el PIB de la eurozona creció un 1,5% en 2025, después de avanzar un 0,3% en el cuarto trimestre. Pues ahí habéis tenido las principales noticias que nos ha dejado el mundo económico durante esta pasada semana y volvemos con Carlos Jacinto. Buenas tardes, Carlos. Yo te he anunciado antes, te he presentado como director del Hub Defensa Andalucía. Hace un año viniste por 7 Economía porque, digamos, fue como la creación, ¿no?, del Hub. Ha pasado, creo que no llega al año, pero prácticamente un año, ¿vale? Y nada, antes que por poner a la gente en contexto y ubicarla, el Hub Andalucía, ¿cómo lo presentaría así de forma muy resumida? Bueno, como un instrumento, el Hub es un instrumento, una marca comercial, por llamarlo de alguna forma, en el que queremos que todas las empresas que tanto que trabajan en defensa como que quieran trabajar en defensa puedan estar aglutinadas
en donde puedan hacer negocio, en donde puedan adquirir mayores capacidades, en donde le podamos dar una serie de certificaciones para poder operar en el mundo de la defensa, en donde encuentren fondos, en donde se relacionen con la OTAN, con Bruselas, con los ejércitos, con todo, digamos un llave en mano, y lo más importante, en el que se puedan conocer entre ellos. Esto no es el club del croissant, de unos desayunos, de una foto, esto es un instrumento en el que tiene que estar el director de operaciones, el desarrollo de negocio, el que desarrolle talento dentro de la empresa, o sea, es un instrumento operativo, no es una asociación. Eso ayuda a que las empresas del sector, en vez de competir entre ellas, que competirán también, digamos, de alguna manera puedan colaborar, ¿no? Por lo menos en aquellos aspectos que interese colaborar. Bueno, por supuesto, yo dirijo también, como tú bien has dicho, la Federación del Metal, FEDEME, cumplimos este año 50 años y al final la historia se repite, ¿no? Muchas veces lo que piden los gremios, la gente del mismo sector, adquirir conocimiento con el que está al lado. Muchas veces queremos competir uno con otro, pero bueno, es como en los bares, ¿no? No es lo mismo que haya un bar en medio de la nada, que haya 5 y va mucha más gente al final. Pues esto igual, los paquetes de trabajo suelen ser grandes, en donde además lo que quieren las grandes, las Navantia o las Tier 1 que están debajo de las Navantia, Airbus y todo eso, lo que quieren es que le faciliten el trabajo por debajo, es decir, no quieren contratar a un instalador por un lado eléctrico, a otro de clima por otro. Sí, que tenga una línea de suministro ordenada, ¿no? Exactamente, entonces lo que quieren es eso como una especie de contratista, ¿no? Entonces lo que intentamos nosotros es eso, que se conozca la gente entre sí, porque hay cosas en la cadena de valor de cada empresa, cada uno tiene una cosa en la que sabe hacer eso muy bien, pero que hay otras cosas que las puede complementar con otras empresas y podemos pues hacer una especie de UTE, ¿no? A la hora de ir a por cargas de trabajo. Bueno, creo que hemos hecho una presentación, digamos, bastante somera, pero bastante ilustrativa de lo que es el Hub. Te pregunto ya por lo que ha pasado este año. ¿Qué es lo que, a tu entender, qué es lo más destacado que ha ocurrido este año? Bueno, respecto a nuestra organización o respecto a la economía en general. Organización. Si quiere, al final, si tenemos tiempo, hablamos de la economía en general. Respecto a nuestra organización, pues que ya vamos enfilando las 100 empresas, hemos superado las 70 empresas. La mitad de las empresas que pertenecen al Hub son empresas que ya trabajan en defensa, la otra mitad son empresas que estamos capacitando para que empiecen a trabajar en defensa. Estamos reuniendo no solo a empresas, como te puedes imaginar, del metal, sino ingeniería, empresas que hacen calzado, que hacen aprovisionamiento, comida, en fin, todo lo que pueda suponer defensa. Esto ya no es por una serie de CNAES como era el metal, sino es que esto, lo que aglutinamos dentro del Hub es una amalgama de empresas de distintos subsectores, pero que a lo mejor uno no tiene nada que ver con el otro. Te pongo un ejemplo. Hay una empresa que lo que hacía era limpieza, maquinaria para limpieza de las ciudades, y ya se ha metido en defensa porque hace pequeños bulldozers que vienen camuflados, que le sirven a los legionarios para meterse en sitios, en fin, que todo es darle ese giro a esa empresa con el fin de estar en defensa. O un instalador eléctrico que hace mazos de cable y que no ha trabajado nunca en defensa, pero que, por ejemplo, eso para lo que es Navantia, en donde los buques es importantísimo que vayan los cables bien puestos y que vayan recogidos, que cada metro cuenta, ¿no? Valen más los metros en Navantia que lo que vale un piso ya aquí en el centro de Sevilla. Pues ya entonces, vale dinero. Entonces, lo que intentan es encontrar a esos especialistas que sean capaces, que eso es muy complicado, hacer un mazo de cable. Alguien puede creer que el trabajo del vecino es muy sencillo y es muy complicado. Y lo bueno que tiene Andalucía es que nosotros tenemos talento. Hemos desarrollado durante muchos años, muchas décadas, talento, y dentro del mundo de la defensa lo tenemos. De hecho, somos la segunda región en España, después de Madrid, en tener empresas relacionadas con el sector de la defensa. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho este año? Pues hemos corrido, lo que pasa es que nos gustaría haber corrido más. Nosotros, los tiempos empresariales siempre suelen ser los más rápidos, porque si no te quedas atrás. Nos hemos dado a conocer nuestro proyecto a las empresas, a las administraciones, la gran mayoría se han integrado dentro del proyecto, hemos hecho una planificación internacional, vamos a ir a la feria de Estambul, que es ahora en mayo. Vamos a ir a Eurosatori, que es otra feria que hay en París en junio, y hemos preparado una misión directa a Colombia, que ya la tenemos preparada, con TRADE, para hablar de la defensa con Colombia. Hemos hecho una planificación también de acciones con 3 comisiones, hemos desarrollado una comisión de subcontratación, certificaciones y capacitación, hemos hecho otra comisión de tecnología dual y otra comisión de financiación y fondos OTAN. Esa comisión, por ejemplo, de
de... Sí, te quería preguntar ahora detenidamente comisión por comisión, si quieres empezamos, te la pregunto ahora. De hecho, lo primero que te quería preguntar sobre las comisiones, que creo que es la última de las cosas que he visto en prensa sobre vosotros, exactamente estas comisiones, en general, ¿para qué sirven? Pues lo que decía al principio, o sea, el titular, el headline que a mí me gustaría dejar es que esto es un instrumento. No es una asociación ni estamos en defensa de unos intereses, no. Nosotros lo que queremos es que las empresas ganen dinero y que las empresas cojan contratos y que tengan a gente capacitada y capacitar a los mandos medios, capacitar a los operarios y capacitar incluso a los dueños y directivos para que puedan ser más grandes las empresas y coger paquetes más grandes. Y esa comisión de subcontratación lo que queremos es que todos seamos capaces de ir a empresas contratistas grandes. Esa es la comisión, es que lo tengo aquí apuntado. La de subcontratación. Subcontratación, capacitación y certificación, ¿no? Exactamente, porque dentro del mundo de la defensa, igual por ejemplo que en la aeronáutica, pues hay muchísima certificación específica, cualquiera no puede entrar y vender, sino que tiene que tener una serie de certificaciones y para acceder a todo esto, pues para eso estamos nosotros, para ayudar a las empresas a conseguir esas certificaciones. Claro, porque además, entiendo que esto va sobre todo indicado a lo que serían pymes, ¿no? Porque las grandes marcas como Airbus, Santa Bárbara las conoce todo el mundo, pero las pymes son quizás las que hay que tener en cuenta que la mayor parte de las empresas en Andalucía son pymes, no grandes empresas, hay pocas. Y son las que tienen más complicado acceder a todo este tipo de burocracia, de este tipo de certificaciones, ¿no? De capacitar a su personal, ¿no? Correcto, exactamente. Incluso te diría que muchas veces cuando despunta gente, talento en el mundo de la pyme, pues normalmente como el Madrid y el Barcelona, al final van y acaban en las grandes, ¿no? Los ingenieros, el personal cualificado, acaban en las grandes. Entonces nosotros lo que intentamos es con las grandes también, nosotros estamos intentando ayudar siempre a las grandes, porque también se ayuda a las grandes cuando tú le haces una selección de empresas que están capacitadas para desarrollar un trabajo. Le está facilitando el trabajo a esos centros de compra que tienen las empresas grandes. Le estamos prescribiendo gente que puede ejecutarle un trabajo con total garantía. Eso vale mucho dinero hoy por hoy, para no perder el tiempo y para no fracasar. Pero que lo cierto es que nosotros nos queremos focalizar sobre todo en la pyme, en defender a la pyme, porque la grande se defiende sola prácticamente. Oye, la siguiente comisión es la Comisión de Tecnologías de Uso Dual, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Defensa. ¿Esta en qué consiste? ¿Para qué la habéis puesto en marcha? Bueno, pues esta yo creo que es la más importante, es la más importante tanto para las empresas, que muchas de ellas están haciendo ya un uso de una tecnología y no saben que se puede aplicar a la defensa, por eso se llama de uso dual, pero es la más importante que deben conocer también todos los ciudadanos, porque cuando aquí hoy ya hemos cambiado el chip por todo lo que ha pasado, la guerra a las puertas de Europa y todo esto, pero antes se hablaba de defensa y poco más o menos que aquello había que apartarlo porque aquello era feísimo, ¿no? Pues no, el tema de la tecnología dual es que haya un canal de doble vía, ¿no? Por un lado siempre ha habido, y lo conocemos todos, que la tecnología se ha desarrollado más en el ámbito militar porque siempre ha habido más inversión en países como Estados Unidos, Rusia y todo esto, China. Entonces esa tecnología que ha avanzado tanto por tanta inversión que ha tenido y tantos fondos, al final, como puede ser Internet, los email, todo eso vino de un uso militar. Al final es tecnología de uso dual y que ha acabado en el medio civil. Pero ahora estamos viendo también de un tiempo a esta parte que esa tecnología civil puede también darse en el uso militar, y es el ejemplo que te acabo de hablar de cómo se hacen los mazos de cable y tal, pues que en vez de montarlo en un edificio, en una máquina de aire acondicionado o en un centro comercial, pues hay alguien capaz de montarlo en un buque marítimo de acción rápida en donde hay pocos metros. Entonces, esa es importantísima, y además los fondos europeos, la gran mayoría van a ir canalizados a través de ese uso dual. Es decir, van a fomentar desde Europa, y yo lo veo perfectamente, el que una tecnología que tenga un doble uso, pues estará mucho más financiada que una tecnología que simplemente tenga un uso militar. Claro. Oye, una de las cosas que se me ocurre, más que nada porque tenemos un programa que emitimos los sábados a la 1, que se llama Espacio Innovación, vamos, lo presento yo mismo, y va sobre innovación, es que esta comisión trate de temas de innovación. La innovación es importante para casi todo, pero entiendo que para el sector de la defensa es básico, ¿no? Para el sector de la defensa es básico, y de hecho ahora mismo el timing que llevamos es apasionante, ¿no? Porque
Cuando, por ejemplo, están en guerra en Ucrania, el avance que ha pegado la industria ucraniana en el sector de la defensa es brutal, porque nosotros que no estamos en guerra, para iniciar una cosa, una tecnología, pues hay que testarla, hay que pasar unos filtros, eso lleva una burocracia y eso se eterniza, ¿no? Sin embargo, por desgracia, cuando están en guerra no hay que pasar todos esos filtros. Se inventa una cosa y lo testan directamente en el campo de batalla. Entonces, ahora mismo estamos en un momento apasionante porque esas empresas ucranianas han testado ya mucha tecnología en el campo de batalla y muchas quieren también desembarcar por aquí para producir aquí en vez de estar produciéndolo allí en primera línea de batalla. Entonces, como te digo, es apasionante porque va a haber mucho I+D+I, porque hay mucha innovación y porque además los militares, que son quienes nos dicen qué es lo que necesitan, las necesidades sobre el campo de batalla, es en donde estamos nosotros ahora tocando más a la puerta, más que a la administración, a los militares. Ellos son con los que tenemos que hablar y saber qué necesidades tienen, en concreto, pues, de cómo tiene que moverse un carro de combate, de absolutamente todas las necesidades, desde unas botas, cómo tienen que ser, a cómo tiene que ser la comida de campaña o un chubasquero. La verdad es que es increíble la cantidad de cosas que tenemos hoy en día como uso diario en nuestras casas, de uso civil, que fueron creadas corriendo, digamos, en épocas de guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial supuso un montón de avances técnicos, tecnológicos, que luego se adaptaron a la vida civil. La Segunda Guerra Mundial igual, y como tú dices, cada guerra es desafortunado, ¿no?, que haya guerras, pero es verdad que se acelera todo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros, esto es como todo en la vida a nivel personal, ¿no? Tú piensas que puedes controlar y que no puedes controlar, entonces intentar ponernos locos con lo que no podemos controlar, pues yo creo que no tiene sentido. Aquí nosotros lo único que estamos haciendo, tenemos una tradición en defensa, hay que decir a todo el mundo que Andalucía, el eje sobre todo, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, nosotros tenemos una tradición de que se hacen aviones de combate, carros de combate, se hacen buques de combate, o sea, tenemos tierra, mar y aire, lo tenemos todo, pero es que se lleva haciendo desde hace muchos lustros, o sea, que no es algo nuevo, y es que la gente está aquí, lo que pasa es que estaba, parecía que estaba escondido, era como la minería hace tiempo aquí, ¿no? En el caso de los barcos, siglos. Bueno, en el caso de los barcos, pues imagínate, ¿no? Y algo haremos bien cuando nos siguen dando los programas, ¿no? Y yo creo que también la gente tiene que entender una cosa, y es que yo todavía tengo en la memoria cuando las huelgas brutales en que cortaban el puente Carranza en Cádiz con los neumáticos y quemándolo, porque no había carga de trabajo. Bueno, pues ahora tenemos carga de trabajo para 30 años. Para 30 años. Sí, la verdad es que es una muy buena noticia. Yo, como niño de los 80, soy de San Fernando, que crecí justo al lado de la bahía de Cádiz, esas son las noticias que recuerdo yo de mi infancia. El corte de carretera un día sí y otro también, cuando solo había un puente además porque claro, ahora hay dos y cortan uno, se puede pasar por el otro. Pero aquello era un sin Dios por culpa de la falta de carga de trabajo, y que haya carga de trabajo para 30 años suena como básicamente casi increíble, ¿no? Bueno, es brutal, ¿no? Y tenemos una oportunidad. Yo vengo del Congreso, ayer estaba yo en el Congreso de la Industria allí en Bilbao, y hablaron del PIB, ¿no? El PIB industrial en Bilbao, en lo que es Vizcaya y todo eso, pues era de un 22 más otro 22 servicios anexos. Para que nos hagamos una idea, lo que es Andalucía está en un 13, Sevilla en un 14, Andalucía en un 13, la media nacional un 16. Lo que yo creo que la gente tenemos que entender todo es que no podemos vivir del turismo, que hay una industria, que ahora mismo esta industria, aunque sea defensa y le queramos poner cliché de seguridad, defensa, esta industria tenemos una oportunidad de oro, porque gracias a Dios tenemos el background ya de muchos años, de muchas décadas funcionando en ella, y tenemos que ser capaces de coger la delantera. Para esto está el hub, para pelearlo, coger la delantera, y a Madrid y a Bruselas, y ser capaces de crear esa industria que también la hemos montado entre todos, administraciones, organizaciones empresariales, empresas, sindicatos, todos en el sector aeroespacial. Carlos, nos queda una última comisión, que es la de financiación de proyectos y fondos OTAN. ¿Esta en qué consiste? Bueno, pues esta también es otra pieza clave,
Y es que te puedes imaginar que cualquier proyecto, cualquier inversión de este tipo es brutal. Esto no es de 100.000 euros normalmente, sino que aquí hablamos de millones de euros. Para todo esto pues va a haber líneas de fondo específicas, ya las hay desde Bruselas, desde OTAN, y ya la están poniendo también, ya están señalándola como objetivo las entidades crediticias, y tenemos que ser capaces de vislumbrar todo ese engendro de posible financiación para que las empresas sean capaces de poder apalancarse para poder hacer esas actividades, porque como todos sabemos, una empresa pues no hay que invertir 8 millones de euros y no se los saca del bolsillo, ni llega a su casa y le pide a su mujer los 8 millones se mete, sino que, hombre, algo tiene que tener una actividad, tiene que tener una planificación, pero después tiene que llegar una entidad financiera o tiene que llegar la administración con alguna de sus CEDETI, ENISA o cualquier otra institución que se dedique, fondos ICO, en fin, para que ayude a poder desarrollar ese proyecto. Entiendo que además esto está muy vinculado al anuncio, ¿no?, que se hizo hace ya más de un año por parte de la Unión Europea de que se iba a aumentar la inversión en defensa, ¿no?, por parte de toda la Unión Europea y todos los países incluso que están en la OTAN, ¿no? Sí, claro. O sea, por un lado está lo de el aumentar los presupuestos, que eso es lo primero, en fondos que tienen que dar los países, ese 5% para poder ejecutar proyectos, y por otro lado pues tenemos ese ese aumento de financiación de Europa para que las empresas se puedan desarrollar en hacer esos proyectos. Las dos cosas van unidas, por un lado va a haber demanda y por otro lado pues vamos a intentar ejecutar esa demanda de la mejor forma posible, y creemos que, insisto, que esto no es algo para 1 año, 2 años, 3 años, sino que esto va a ser para largo, aunque se pare la guerra en Ucrania, que yo he llegado a escuchar de gente, bueno, pero si se para en Ucrania, pero si es que se pare la guerra o no se pare, estamos viendo ya que el elemento disuasorio es imprescindible y que nosotros ya no podemos estar pendientes de Estados Unidos, de que nos defiendan si nos dan dos torpazos. Sí, la geopolítica está claro que ha cambiado, y la Unión Europea, o sea, los gobernantes también han cambiado su, digamos, claro. Y está claro que no es para 1 año ni 2, sino para bastante tiempo, ¿no? O sea, básicamente es rearmar a la Unión Europea, y la cosa es aprovechar la oportunidad, ¿no? Totalmente. Para que la aproveche un holandés o un finlandés, pues mejor un andaluz, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo que todos tenemos marcas en la cabeza de fabricantes de coches que empezaron o que de verdad hicieron una dimensión de la empresa en la guerra, ¿no? Los motores, los Rolls Royce, los Saab, los Mercedes, los BMW, o sea, es que todo empieza ahí. Entonces, insisto, que este es el momento, nos queramos poner como nos queramos, y yo creo que es el momento de que empresas que no tienen esa diversificación se lo deben pensar, porque existe una oportunidad de oro de meterse en el tren que está empezando a andar poquito a poco, pero que vamos a coger velocidad enseguida porque es inminente. Carlos, última pregunta. Otra de las cosas que he visto que habéis hecho en estos últimos meses es una aceleradora de startups. Entonces, nada, preguntarte un poco en qué consiste, como te he preguntado de las comisiones, en qué consiste, o sea, ¿para qué la habéis puesto en marcha? Sí, nosotros hemos firmado un protocolo con la Consejería de Innovación y Universidades, y queremos salir a la palestra con la primera aceleradora. Solo hay 2 aceleradoras en Europa, una es de la OTAN y otra es de Bruselas, y nosotros aquí en Andalucía queremos, de la mano de la Consejería de Innovación, salir con una aceleradora de proyectos, de startups, para que sobre todo fomentemos a toda esa gente que tiene en la cabeza un proyecto innovador, el que seamos capaces de acompañarlo en un proceso de muy pocas semanas a lanzar su empresa adelante. Eso es básicamente lo que se considera una aceleradora. ¿Qué papel juegan las startups? Porque uno en principio entendería como una startup que suele ser un proyecto pequeño, a veces creado incluso por una sola persona o 2. ¿Qué papel juegan en este sector de la defensa que a veces es tan masivo? Pues yo creo que todo. O sea, nosotros estamos viendo, cualquiera que le dé un poquito a la hemeroteca y vea qué es lo que era Escribano, la que ahora quiere comprar Inda, que uno de los hermanos es el presidente, pues se dará cuenta de que era un taller hace 30 años. ¿Y qué papel juega? Pues que en cuanto ellos empezaron a hablar con los militares, vieron sus necesidades, empezaron a invertir en tecnología, hicieron un lanzamisiles de una forma, de otra, de tal, pues cuando te das cuenta tienes una gran empresa montada. Entonces, ¿qué papel juega? Pues cualquiera que sea listo, inteligente, que le guste todo esto de la innovación, que tenga capacidad para absorber esas necesidades que tienen los militares y que sea capaz de desarrollar un proyecto tecnológico, pues yo creo que está en el momento ideal, en la cresta de la ola, para poder sacar
desde una empresa que empieza él solo, con otro amigo, su primo, con 2 ingenieros, a cuando se da cuenta tiene 300 personas trabajando con él. Claro, por eso queréis escalarlas, ¿no? Exactamente. Vale, pues perfecto, Carlos, muchas gracias por venir a 7 Economía. Te llamaremos dentro de un año a ver si estamos aquí. Y que nos vaya actualizando todo el trabajo del Hub, porque la verdad que es bastante interesante y como tú decías, es que es un sector que nos puede dar mucha alegría, porque ahora mismo si hay una cosa importante en economía es que haya dinero, ¿no? Que haya dinero para inversiones y para apoyar los proyectos, y en este caso parece que lo hay y lo va a haber. Y sobre todo que hemos tenido la gran suerte en Andalucía de ser, ahora mismo estamos liderando el sector de la defensa, que lo que tenga la gente claro, no es falta de humildad, las empresas de Andalucía están liderando el sector de la defensa y tenemos que ser capaces de apretar más para todavía sacar más ventaja. Pues nada, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo en 7 Economía. Buenas tardes.